Cada uno tiene sus motivos para mantenerla lejos: dinero, arte, piedad, amor, pero ninguno logra evitar que la muerte se aleje en La larga noche, filmada por Carol Reed. Un intento de redención de personajes que transitan entre la inocencia y la culpabilidad, el bien y el mal, en una airada, lluviosa y nevada noche magistralmente capturada por el artista de los encuadres imposibles. Hoy en el Callejón de las Maravillas, la película que demuestra que Carol Reed sí dirigió El tercer hombre él solo y no tuvo que contar con la ayuda de Orson Welles. Y una vez más en el Callejón repiten Antonio Lázaro, escritor, ¿qué tal? Hola Bensi, muy buenas. Santiago de Lucas, guionista y realizador, ¿cómo estás? Hola Bensi, fantástico. Y David Parajes, guionista y editor, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver esta película de Carol Reed, dirigida en el año 1947, y como hemos dicho al principio, desmonta todo un mito, un bulo, no sé cómo llamarlo, que hay por ahí, ¿verdad, Antonio? Bueno, yo creo que se magnificó lo que es una anécdota, lo del reloj de Cuco y un par de cosas más, porque, bueno, incluso las famosas secuencias de la persecución en las culacas de Viena, todo eso, hoy vamos a ver que Carol Reed es maestro en digamos, filmar los entresijos, ¿no? el reverso oscuro de las ciudades. Es una gran película, se inscribe un poco en el género de, bueno, no totalmente, vamos, en el género de películas en torno al problema irlandés, que ha generado alguna filmografía de interés en algún caso y tal, una película sobre el IRA, pero explícitamente desde el principio nos advierten de que se van a ocupar otras cosas, no exactamente de la política, que está siempre ahí, el conflicto irlandés, etcétera, y la lucha independentista del IRA, por supuesto subyace a toda la trama y la genera, pero luego hay todo un conflicto apasionante, moral, amoroso, que bueno, hace que sea una película, no sé si calificarla de obra maestra, pero desde luego muy próxima al concepto que yo tengo de obra maestra, y que desde luego es lo que tú dices, ratifica a Carol Reed como lo que ha sido uno de los grandes del cine inglés y del cine internacional. De manera que creo que es una película de visión obligada, si es que se puede obligar a ver cine a alguien, vamos. Santiago. No se debe obligar a ver cine a nadie, pero creo que esta película se van a quedar en sus casas a verlas porque es una película maravillosa. Hace poco, cuando empezaba el programa, yo decía que es una película que empieza de una forma y termina de otra diferente, pero por supuesto en alto. La gráfica es hacia arriba, o sea, que la gente tenga paciencia y vaya entrando poco a poco en la película, porque es una película mágica yo diría que hay que obviar todo el tema del peso político, del IRA y todo esto, porque es una película de personajes, centrada, por supuesto, con una maravillosa interpretación de James Mason, y todos los secundarios, todos los personajes, hasta el más pequeño, tiene un brillo especial, ¿verdad? Con 4 pinceladas están muy bien dibujados y es una película que a mí me deja sin habla. Pues yo creo que sí que habría que obligar a ver esta película, sobre todo a los estudiantes de cine y a los aficionados, porque la película contiene lecciones muy importantes sobre la puesta en escena, sobre el ritmo, sobre la fotografía en blanco y negro, que es maravillosa, la música. Digamos que la película es un ejemplo de cómo el equipo técnico y el artístico se pueden complementar perfectamente para ofrecer un resultado rotundo, vigoroso y muy inspirado. Es una película apasionante que yo creo que merece más reconocimiento y más fama de la que tiene, porque es verdad que de alguna manera a Carol Reed siempre le hemos asociado con El tercer hombre, pero es verdad que luego tiene otras películas. Bueno, aquí en el programa vimos Trapecio ya hace tiempo, y tiene otras películas también muy importantes. Esta es una de ellas.
Está James Mason, por supuesto, que es uno de los grandes actores de la época y de cualquier época, pero luego también es una de estas películas corales donde hay un montón de actores secundarios, todos muy característicos. Se nota que hay muchos actores de teatro en esta película y todos forman como una especie de fauna muy particular de la noche en una ciudad que podría ser Belfast, ¿no? Y en una época también muy determinada. Bueno, es una gozada de película, desde luego. Pues vamos a ver ya, larga es la noche, que no la peli, luego nos vemos. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver Larga es la noche, una película de Carol Reed dirigida en 1947, 2 años antes de dirigir quizás su obra más conocida, El tercer hombre. Y sin embargo, esta es para muchos una mejor película que El tercer hombre. ¿Vosotros qué opináis? Aunque aquí no nos gustan mucho las comparaciones, pero es que tiene muchas similitudes con El tercer hombre. Claro, Las persecuciones, ¿verdad? Es que yo creo que el germen está aquí, entonces precisamente eso también le da más valor todavía a la película Larga es la noche, porque estamos todos de acuerdo en que El tercer hombre es una de las grandes películas. De hecho, los críticos, que les encanta hacer listas y estas cosas, ya la declararon como la película más importante de la cinematografía británica. Pues de alguna manera aquí está el germen. Y no, aquí se plantó la semilla y eso ya no es poca cosa, desde luego. Falta un Orson Welles por ahí con su toque personal, pero... Yo no diría que aquí y falta Graham Greene, perdón. Sí. Perdón, pero Que el toque también está en el guión, ¿no? Perdonad que os diga que yo no creo que se plantara la semilla del tercer hombre. Esta película es un árbol en sí mismo, o sea, es una grandiosa película donde se ve el genio de Carol Reed. Sí. O sea, Pero es verdad que muchos de los hallazgos que atribuimos al tercer hombre ya se empiezan a anunciar aquí, ¿no? Sobre todo, bueno, como decía Antonio al principio, el tema de las persecuciones tiene también este aspecto tan expresionista, como juegan con las luces y las sombras, ¿no? Casi la mayoría de la película transcurre durante la noche. El empleo del blanco y negro, de la profundidad de campo, o sea, es verdad que estéticamente es una película que está muy bien definida, ¿no? Y que hila muy bien lo que es el clasicismo del cine mudo, porque de hecho el personaje de James Mason tiene muy poco diálogo, lógicamente, está casi toda la película muy mal herido, y luego eso está muy bien encadenado con ya un cine mucho más moderno, con una narrativa muy vivaz y un montaje muy rápido y un tipo de angulaciones ya también que empiezan, luego se desarrollan de manera más importante en El tercer hombre, o sea que es como un puente perfecto entre un cine clásico y un cine ya mucho más moderno. Totalmente de acuerdo. Incluso, fíjate, a nivel de decorados, tengo entendido que el Crown Bar, el maravilloso pub irlandés que aparece, es una recreación de estudio totalmente fidedigna del Crown Bar, que por visto es, o era, será, porque tanto los ingleses como los irlandeses son conservacionistas, ¿no? No es como en Madrid, por ejemplo, y en Toledo, que nos hemos quedado sin los cafés históricos, ¿no? En Londres y demás, y en otras ciudades, en Lisboa, tal, tienden a conservar sus pubs, ¿no? Ahí no es la cultura del café, sino la del pub. El Crown Bar lo hizo el director de arte, el decorado de tal, lo reproduce en estudio. Cosa que hizo Alarcón, el gran Alarcón, Enrique Alarcón, con el café español de Zocodover, que no podían hacer tiros de cámara porque el café era enorme, que es donde ahora está Caja Rural, creo, una entidad bancaria. Toledo, sí, en Toledo, en ciudad, Toledo. en Zocodover, para el rodaje de Tristana, que juega mucho, es el espacio, el ágora de la película, ¿no? Y no podían hacer determinados planos de cámara y tal, entonces tuvieron que reproducirlo en estudio en Madrid, pero era tan bueno Enrique Alarcón que lo reprodujo tal cual hasta el punto de que la gente, como la idea inicial es que iban a rodar a filmar en el interior del Café Español, se creía que realmente era el Café Español. La película esta, es lo que decías, David, tiene la gran modernidad de aunar ese cine de estudio primoroso y riguroso a la antigua, de toda la vida, junto con una prefiguración de la Nouvelle Vague, que es todos esos planos exteriores que son realmente magníficos, de Belfast, que efectivamente se rodó en Belfast, aunque no la nombran quizá por no meter el dedo en la llaga de la cuestión política, de la guerra civil que
que ha habido hasta hace pocos años. Afortunadamente parece que se sosegó el asunto, ¿no? Pero que había en Irlanda del Norte, ¿no? De manera que estoy totalmente de acuerdo, es de una modernidad absoluta y para mí prefigura métodos de rodaje posteriores de una década o dos después. Mencionas la Nouvelle Vague en todas esas secuencias exteriores, pero también tiene aspecto, algo, ¿no? sí, tiene algo de neorrealismo italiano también. Una especie casi de imagen documental que contrasta mucho con esa imagen expresionista por otro lado, pero funciona bien el contraste. Es que tiene todos los aspectos, porque también te recuerda M, el vampiro de la persecución de Peter Lorre. En el fondo, bueno, este es un personaje más positivo, en conflicto, ha tenido que matar por su ideario y por una mala, por una fatalidad, por un fatum, porque él desde el principio anuncia que está por la vía, la solución pacífica, que está contra la violencia, y sin embargo esa concatenación de circunstancias es una especie de enfermedad que debe tener, ese mareo que tiene y que da lugar a esos planos increíbles de la calle girando, ¿no? Que luego, lógicamente, con la herida y el tiro y su descenso a los infiernos como personaje moribundo toda la película, pues va a ir a más, ¿no? Con que, efectivamente... Ya no, me he quedado escuchando, me he quedado viendo cine al escuchar a Antonio, qué sapiencia. No, quería añadir que esto de las tabernas irlandesas que dices que no conservamos aquí en España, están perfectamente conservadas en Madrid, las tabernas irlandesas, quiero decir. Las españolas no. Sí, las españolas no, pero las irlandesas yo te aseguro que he ido unas cuantas y están pero que son todas nuevas, como el primer día. Son franquicias de esas que son todas iguales. El Irish Corner. Que nacen viejas, ¿no? Sí, ya nacen viejas. En fin, grandes nacen momentos. Relucientemente viejas, ¿no? Sí, bueno. Esta película, más allá de las connotaciones políticas que además se quiere desmarcar Carol Reed desde el principio, con esa especie de advertencia que nos hace en el prólogo de la película, es sobre todo la caza del hombre, ¿no? Sí, además está bien porque precisamente el arranque de la película, que empieza con un acercamiento aéreo a la ciudad, vamos primero como del conjunto del todo al detalle, ¿no? Luego ya vamos bajando, el reloj de la torre, que el principio de la película es exactamente igual que el final, que otra vez regresamos al reloj de la torre, ¿no? Han pasado ya toda una noche por delante. Y es como que de alguna manera Carol Reed se está comportando ahí como una especie de entomólogo, ¿no? Que va con la lupa acercándola, nos va enseñando esta historia que sucede en esta ciudad, en la que probablemente suceden otras muchas historias. De hecho nos muestra suceden, claro, vaya si suceden, a un montón de personajes episódicos que aparecen, desaparecen, todos muy excéntricos, ¿no? El pintor, el de los pájaros. La excentricidad va aumentando a medida que avanza la película hacia un clímax ya... aumenta esperpéntico casi, claro, ¿verdad? Sí, aumenta proporcionalmente a cómo va empeorando climatológicamente la noche. Y su salud. Sí. A medida que... Eso es muy sabio en cuanto al guión, porque yo creo que de alguna manera nos estamos metiendo en el delirio del personaje protagonista, que empieza a ver todo ya tergiversado, y de alguna manera el espectador participa también de esa sensación, ¿no? O sea, a medida que va sucediendo la noche y de que el estado del protagonista va empeorando, también todo se va volviendo como más turbio, más raro, más hasta que el final de repente el final para en seco y hay esa escena maravillosa de la muerte al final, que es como hay un remanso ahí, ¿no? La música se vuelve muy romántica, hay como una quietud, los dos ahí pegados a la valla, por supuesto amenazados por el peligro que se va acercando, pero de repente ahí es como... Bueno, ya están juntos, ya han conseguido estar juntos. Tú sabes, lógicamente, que ese personaje va a morir, la fatalidad acecha desde la primera escena de la película, pero de alguna manera dices, ya lo ha conseguido, ya están juntos, aunque sabes que ya... Es como un respiro, es una liberación. Es que es un final romántico, bueno, sí, triunfa el amor, si os fijáis, claro. Es y un la final... muerte que siempre triunfa. También. Es un elemento muy romántico que tiene la película, la unión entre, de nuevo, entre el amor y la muerte, ¿verdad? La música de Alwyn también lo remarca mucho, que es muy, muy, muy bella. Digo que triunfa la muerte, pero también cierta resurrección, porque tiene muchos elementos religiosos esta película. Absoluto. Habla mucho de la redención, del perdón. Es que es el tema principal de la película, la redención de todos los personajes. Todos buscan de alguna forma. Estamos en Irlanda, ¿no? Del martirio malentendido. Si es que se puede entender el martirio de alguna manera. El personaje está haciendo un vía crucis durante toda la película, ¿verdad? Y él va cargando con su cruz
que no la vemos, pero está ahí lógicamente. De hecho, el médico que le cura en esta escena o que le intenta curar, este hombre que podría haber sido médico, dice: todos estamos malditos, ¿no? Todos estamos marcados por el fin. Ya estamos muriendo todos. Dice, no, se está muriendo. Dice, todos estamos muriendo. O sea, es que hay una imagen que se vuelve muy existencial, que está ahí como la película. Crucificado. Sí. La película hacia el final ya se vuelve meramente existencial y sí que sale toda esta religión. Amorosa, lo que veo yo es que la subtrama amorosa es confluyen dos en ese final, que es como una inmolación, porque ella saca la pistola para disparar, que probablemente no mata, no tira a dar, sino dispara para que los acribillen. Pero en el fondo da la impresión todo el rato de que la que ama más es ella a él que... Él está en otro tipo de conflicto, como no digo que no la quiera ni la aprecie, por supuesto, pero el enamoramiento total es de ella hacia él, que se tira a la calle y se lo juega todo por él. Él busca ese camino de... Es como el personaje de Baroja en Camino de Perfección. Es como que está todo el rato purificándose, lo que decía Bensi, incluso ese final con la nieve, que se endurece el clima, pero a la vez es la pureza de la nieve y el presagio de la muerte, ¿no? La nieve, la blancura de la muerte como símbolo de la pureza, pero también de la muerte, de la inminencia de la muerte. Mira, y te diré una pureza intangible, porque él que representa en el cuadro que está haciendo este pintor loco al santo, ¿no? Y quiere los ojos del asesino para el santo, y ni él mismo puede captarlos al final, como trasciende incluso al arte. Ese momento está muy maravilloso, bien. Cuando él se rinde con el cuadro y lo tira, ¿no? Ese momento. Es que la película tiene una serie de figuras, es verdad que el Reed es muy simbólico, exactamente, pero tampoco de una forma evidente. Cualquier espectador no puede percibir estos símbolos y la va a disfrutar exactamente igual. Es verdad que si te pones a jugar un poco con toda la iconografía que contiene la película, pues probablemente la disfrutes más y sepas, pero no, tampoco Reed lo hace remarcándolo, ni voy a hacer una película intelectual, ni nada por el estilo, porque esto no deja de ser un thriller, una película de emoción, un drama, pero luego ya tiene otra serie de lecturas, ¿no? Porque también está haciendo un retrato sobre la ciudad bastante cruel, creo yo, ¿no? Porque todos los que se tropiezan, incluso los que aparecen... Pero incluso los que aparecen, fijaos, en un plano sin frase y sin nada, son como viejas, ancianas con un aspecto muy turbador, niños que están a esas horas de la noche por ahí jugando. Sí, en los columpios, esa escena de la en farolas, en las farolas dando vueltas. Qué raro es el ambiente de esta ciudad, ¿no? Que parece que la gente está como desatendida. Al final mucha pobreza. Es un hombre en los últimos momentos de su vida buscando un poco de paz, buscando un remanso de paz. Al final se trata de eso, un hombre moribundo al que distintos personajes, por una razón o por otra, cada uno tiene sus razones, no ayudan, no acaban de ayudar. Y a la vez tiene impunidad, porque no olvidemos que es un alto jefe del ejército republicano irlandés. Y quiero decir algo. Es intocable, ¿eh? Me gustaría añadir algo. Al señor que mata, muy inteligentemente elegido por Carol Reed, es como un funcionario con mala leche con bigote, ¿no? Entonces, claro, eso hace que tú fácilmente te vayas del lado de James Mason, del personaje James Mason, pero no olvidemos que es un asesino. Asesino. Y ha asesinado a este hombre. Y este hombre tenía familia. Si de repente hacemos como en Austin Powers y seguimos la trama del pobre diablo este del banco o de la fábrica, pues oye, también podemos llegar a sentir, debemos llegar a sentir pena y lástima por los que lloran su pérdida. Bueno, tal y como está rodado se ve que es un accidente, pero es verdad que la película lo que consigue es que sintamos empatía por la figura de un asesino. Pero también porque James Mason, el personaje que interpreta, el personaje Johnny, está preguntándose durante todo el metraje, ¿lo habré matado? Está preocupado, él no quería matarlo, entonces eso ya le da un plus de que nosotros sintamos cierta empatía o compasión por él, porque realmente él no quería asesinarlo, él no quería matarlo. Lo dice explícitamente. Es que no llegas a sentir ninguna empatía por el hombre del bigote que cae en las escaleras. No, es un personaje funcional. Perdona que lo diga así, pobre digamos víctima. que es un estorbo narrativo. No, digamos que es un MacGuffin, es una especie de MacGuffin, ¿no? Es la excusa. Es un Mac petardo. No, pero volviendo otra vez a la carga religiosa que tiene la película, malo. Es el pecado que él carga, digamos, durante toda la película, ¿verdad? O sea, él está un poco obsesionado con eso.
Y él lo remarca desde la primera escena, efectivamente, que él no quiere participar en eso, y ahí se establece también un poco la separación entre el comando y él, ¿no? Cómo los otros llevan las pistolas, que parece que están deseando usarlas, y él en un principio inmediatamente lo rechaza. No, y cómo lo sacrifican, porque eso luego intentan justificarse con mil subterfugios, pero realmente ni retrocede el coche, No. lo dejan ahí tirado. Esa escena es para cruzarles la cara a los tres. Pero tú ves que realmente no son profesionales ni están preparados para eso. O sea, que se han visto ahí, están un poco jugando a los malos, pero ves que en el momento de la verdad no valen para eso. No lo quieren porque él ha manifestado que quiere la vía pacífica y ellos son violentos. Es eso. De hecho, y justamente el que no es violento es el que mata. Esas ironías del destino. A la crítica que hace de este tipo de organizaciones, porque al fin y al cabo son organizaciones criminales. Son como gángsters, sí. Son organizaciones criminales y no dejan de ser sectas. Sí. Claro. O sea, o estás con nosotros o no estás con nosotros. Si te sales del grupo, eres enemigo. Eres enemigo. De hecho, es curioso porque las dos mujeres son las únicas que, digamos, se mantienen con entereza y las que toman la iniciativa, ¿no? Los otros enseguida ya están hartos de té y van a emborracharse y este tipo de cosas, ¿no? Viven el momento. Claro, ellos son más primarios. Supervivencia. Son más primarios y quieren efectivamente vivir el momento, y ellas son las que mantienen la frialdad y ellas dicen, no, yo tengo que salir a por él porque... Hasta la delatora. Claro. Está este personaje que me parece fantástico, es estremecedor, pero es fantástico el personaje de la delatora. Y fíjate lo que consigue el director, consigue que estos dos pobres diablos mueran sin saber que la delatora les delató, o sea, y que mueren creyendo que es amiga. Ahora, qué gran habilidad la de Reed para la delatora, las muertes. Que no es que sea delatora, es una especie de contrabandista y mujer de Lampa, claro, que para ganarse... Juega a todas las bandas. Para ganarse a la policía, delata, pero... Está con ella misma. Sí, claro. Ella es la reina de su propio reino, desde luego. Pero qué gran habilidad también la de Reed para no mostrar directamente las muertes, ¿no? Porque ahí, cuando los matan en la puerta, lo vemos desde el punto de vista... Otra vez volviendo al final, también no vemos cómo los policías caen, ¿no? No sabemos si ha muerto alguien o no, sino simplemente vemos el cañón de la pistola disparando. O sea, cómo ahí sabe situar Reed la cámara para que tampoco nos veamos afectados por estas muertes, para las consecuencias, sino el acto en sí, ¿no? Y eso de alguna manera te hace participar más en la acción, ¿no? Sí, de hecho... Es el problema que tienen las películas más de ahora, que a lo mejor se regodean más en la consecuencia, en la sangre, en el impacto del disparo, todo este tipo de cosas. Al final, en la escena final, cuando los acribillan, la policía, se acerca el cura y levanta la chaqueta. Y ahí piensas, me van a meter un plano de James Mason. Y no. Y elegante. Es más, esperas un discurso final, esperas que ocurra algo, no ocurre absolutamente nada. Simplemente se va con este pobre hombre que seguramente todavía sigue esperando su recompensa, a ver qué le va a dar el cura, que es eso llamado fe. O sea, ese pedacito que tiene, eso me parece increíble. Lo de... Bueno, el pajarero que tiene un morro, porque es evidente que se hace el loco, porque en una escena que va con Mason y pasa la policía y tal, para disimular y el aspecto desastrado que llevan y tal, empieza a hablar en plan borracho de, pues a ver si encuentra el pajarillo, no sé qué, con su locura pajarera, que yo creo que se lo monta. Sí, vamos, sí, siempre habla de pájaros. Pero bastante evidente, ¿no? Y la relación sadomasoquista que tiene con el pintor. Totalmente. Que lo tiene como dominado, o sea, es como su esclavo, ¿no? Su modelo esclavo. Ese pintor alocado. Es algo alucinante. Qué maravilla. En ese maravilloso edificio, Sí. en ese edificio decadente, Santiago, por favor, con la nieve cayendo por la cúpula agrietada Yo quiero tener un vecino así que no me afecte. Pues creo que son dos cosas incompatibles. Sí, desde luego. Bueno, os voy a pedir ya secuencia o escenas, Antonio. Uy, son tantas. Pues bueno, hemos hablado de la gran maestría de Carol Reed en el rodaje de traseras de casas, las típicas traseras de casas anglosajonas, ¿no? Que absolutamente innobles, con poca prestancia estética, chatarrerías, refugios antiaéreos, etcétera, que son los escenarios de la película, lo que nos muestra fundamentalmente la película. Y luego está lo que he mencionado antes, la patología que puede tener, o el lado visionario que tiene el personaje ya de inicio, quizá algún tipo de mareo que le ha producido el estar en una celda o en celdas de castigo o lo que fuera, de donde venga, el personaje de James Mason, de Johnny McQueen, ¿no? Y luego, de algún modo, cómo eso va a más con la herida. Entonces yo creo que cualquier escena, por ejemplo, me parece
visualmente magistral la de la cerveza Guinness, las burbujas y diversos personajes como una especie de recapitulación que le hablan y de algún modo aceleran su proceso de purificación o de catarsis o de redención, ese camino de redención del que hablábamos. O si no, la del... Solo digo otra, pero, porque es en la misma línea, ¿no? Por no robaros nada la vuestra, ¿no? La de la aparición de los cuadros del pintor loco, también, sí, que se reproduce una serie de retratos mediocres, pero que en conjunto dan una solemnidad de plano tremenda, y de repente emerge el padre Tom, ¿no? El sacerdote, dándole una lección moral en cuanto a que no basta con la fe, sino que hace falta la caridad, las buenas obras, y él tiene como una especie de iluminación. Y resurge, se viene momentáneamente arriba, ¿no? En su delirio. En ese momento es cuando él lo ve todo claro, que es como volver a la infancia, esa maravillosa frase que dice: cuando era un niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, comprendía como un niño. La inocencia la perdida. Inocencia perdida. Esa sería mi escena, oye. Mira, para mí la película es curiosa porque tiene una sobriedad que se transforma, va hacia esta especie de realismo mágico extraño a medida que avanza la noche, y todo empieza en esa escena en la que entra ella en el bar y está este cartel que pone prohibido los bailes movidos y están todos desbocados y alocados allí, y entonces, bueno, yo entré en un sitio en Arcadia Dancing, yo quiero un local así, inolvidable, cerca de mi casa, en mi misma manzana, por pintor, favor. ¿no? Sí, junto al pintor, quiero al vecino pintor y el Arcadia Dancing, para estar allí hasta las 1000. El pajarero no. El pajarero no me hace gracia. No nos convence. Ni gracia ni falta te hace. Ni falta me hace. No, bueno, es maravilloso. Entonces, a partir de ahí, hay toda una serie de escenas nocturnas con atmósferas, ¿no? Como la del pintor en su casa, o el cura en la parroquia, o todas, no sé, te podría decir, pero todo parte de Arcadia Dancing. O sea, en Arcadia Dancing empieza la locura ya, empieza el surrealismo y el delirio del pobre James Mason. Esa podría ser una... No es que sea esa mi escena favorita, porque son todas, pero me parece muy particular esa escena por la locura, porque todas son de alguna forma contenidas de repente, ¿no? Es como traspasar el Rubicón, ¿no? Sí, no, es como pasar... ¿Cómo se llama? Alicia al otro lado del espejo, Sí. De repente estás como en la otra dimensión. Es el catalizador la escena. Sí. Pero ¿cómo se llamaba ese baile? Porque es antes del twist prohibido bailes movidos, y hay un cartel que pone Jitterbugging o algo así, Jitterbugging o algo así, ¿no? Algo así en inglés, no lo he leído bien. ¿Boogie Boogie o sí, pero es algo de Bugging, Jitterbugging o algo así, no lo he leído bien. Tenía que volver ese baile, era maravilloso, Bensi, vamos a poner en plano fijo esto, a ver, en edición. Ahí está, perfecto. David. Bueno, yo me voy a ir un poco más hacia adelante, porque yo creo que en realidad la sensación de esta a la que aludías tú, del personaje, empieza antes realmente. Empieza ya cuando está en este subterráneo, en el refugio, y hay una escena maravillosa también en la que él empieza a imaginarse que está en su celda con el guarda que entra. Ahí fíjate qué habilidad tiene también Reed como director, ¿no? Para de una forma absolutamente visual contarte ya un poco cosas del personaje, ¿no? De cuáles han sido sus sensaciones, de por qué está donde está ahora, cuál ha sido el pasado de los últimos años y todo eso, y luego magníficamente cómo pasa a la imagen de la niña, ¿no? Otra vez esta atmósfera como entre realista y poética que tiene la película, tan interesante. Me encantan los niños de la película, cómo vacilan a la policía todo el rato. Yo soy Johnny McQueen, les disparan. Y cómo están familiarizados con la violencia, es brutal. O sea, para ellos es una cosa... Sí. Juegan a ser terroristas. O sea, Es que ha sido una guerra civil de casi un siglo, vamos. Sí. Me gustaría añadir una escena, si nos importa, y es cuando el pajarero dice esta frase genial, dice: pero ¿puede la fe pagarme el alquiler? ¿No? Y una pinta de cerveza, una jarra de cerveza. Efectivamente, sí. O sea, ese choque que creo que es la gran batalla interior del ser humano,
en todos los tiempos, la batalla entre el materialismo y la fe, la espiritualidad. Bueno, y... la película es que tiene cosas atrevidas también, ¿eh? Sí. Yo recuerdo también, otra vez volviendo al refugio, esa pareja que entra ahí a hacer sus escarceos, ¿no? Maravillosa. ¿No? Como tiene una conversación tan cotidiana y tan maravillosa, o sea que para la época, digo, Claro, esto es un dice... poco arriesgado, ¿no? Está muy bien. Y luego cómo introduce ahí el personaje. De repente, en ese pequeño espacio de 4 paredes de ladrillo suceden un montón de cosas y casi llegas a pensar que la película va a suceder allí y que van a ser un desfile de personajes. Luego, de repente, no, va cambiando, el personaje sale y pasan otras cosas, pero es verdad que la película es atrevida y yo creo que para la época debía ser como bastante dura, ¿no? Y bastante llamativa. Y el personaje del pintor, que es Robert Newton, que no lo hemos comentado, que es un famoso pirata del cine, bueno, de la literatura del cine, John Silver, el largo, de La Isla del Tesoro, y hizo también de Barbarroja, ¿no? Y aquí en este programa hablamos también de él con la película de Oliver Twist, también haciendo un personaje un poco parecido. Siempre, es que le van, era un actor muy de carácter, siempre le van estos personajes tan... Carol Reed, ¿no? La película. No, la versión la de David David Lynch, sí. Pero de Carol Reed también hemos visto adaptaciones de... No hemos llegado a ver el Oliver Twist de Carol Reed en el callejón, hemos visto la de David Lynch, pero sí que... Y si no se han hecho, se harán. No te preocupes. de David Lynch. La versión musical hizo Carol Reed, muy buena también. Sí. Está fantástico aquí Robert Newton haciendo este pintor... Es que estos personajes le van muy Delirante. bien. Y a mí me encantan Delirante. estos actores de la película, que son casi todos de la misma compañía teatral, aunque luego también tenían sus carreras en cine. Abbey Theatre. Que, por cierto, tiene bemoles el cuadro que está pintando la mirada del santo, claro, es la mirada del pajarero. Es la mirada del pajarero, no le termina de Pero fíjate qué convencer. frustración, porque incluso, aun cuando El pajarero en éxtasis. aun cuando consigue tener al modelo que buscaba y le pinta, tampoco es eso No lo puede, que busca, ¿no? porque eso está más allá, Sí. es algo intangible. Sí. Y al final va al más allá, casi, ¿no? Va hacia arriba, como apuntabas tú al principio, cuando hemos empezado a comentar la película, que la cámara como va bajando y al final se cierra el círculo. Sí, y vuelve a ascender Al reloj. al reloj, y ni siquiera a las alturas. necesita la salvación del Padre, porque Él está más allá ya. La salvación ya le ha llegado. No necesita las Sí, palabras del consigue Padre. reunirse con ella y ya no va a tener más que huir más, ¿no? Digamos que ya la huida se da por concluida y es maravilloso porque como espectador es una película que produce angustia. Estás toda la película como que parece que te estás desangrando tú mismo. Pero qué bonito morir en los brazos de tu amor, ¿no? Desde luego. Bueno, Si tú lo dices. Se puede estar es muy bonito Como también. Miguel Barón de Munchausen, la muerte es una experiencia muy recomendable. Es más bonito todavía no estar muriéndote. que no te puedes Y- perder, es una no. experiencia que no te puedes perder. No, cuando te mueras, Esto no es un debes gran final. perdértela. Y lo que tampoco se pueden perder es el Callejón de las Maravillas la semana que viene, hasta entonces. Sigan vivos, por favor.